Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso Cómo invertir con ETFs a medio y largo plazo. Esta segunda clase en la que, pues por así decirlo, para que os hagáis una idea de cuál es el plan a seguir. La primera clase de ayer, para que hagamos un símil que yo creo que nos puede ayudar a todos a entender un poco la idea. La clase de ayer fue un poco buscar los ingredientes y encontrarlos. La clase de hoy empezamos ya a preparar pues, los primeros pasos de la receta. La clase 3, la clase de mañana, es en la cual pues ya completamos, por así decirlo, ya 100% la receta completa, ya tenemos el plato preparado, y la clase 4 es en la que nos comemos el plato, ¿vale? Para que os hagáis una idea un poco de por dónde van a ir los tiros en cada sesión. Entonces, como dije ayer, pues iba a ser un poco más teórica. Hoy también es parte de teoría, pero a lo mejor son cosas más desconocidas, incluso para la gente que ya opera con ETFs, hay muchos conceptos, muchas ideas que no se acaban de tener claras o que no se conocen 100%, y hoy las vamos a comentar aquí, ¿vale? Porque ya os digo, en esta segunda sesión vamos a ver características y conceptos importantes dentro de los ETFs, ¿vale? Ventajas e inconvenientes de los ETFs como herramienta de inversión, en qué debemos fijarnos para elegir ETFs con seguridad. Vamos a ver también tipos de ETFs y sus características y conceptos importantes que debemos de conocer al invertir con ETFs, ¿vale? Digamos que hoy vamos a aprender, vamos a sentar de verdad ya las bases para poder, luego ya obviamente esto lleva práctica, esto lleva su estudio, su trabajo ya particular de cada uno, pero como digo, vamos a sentar esas bases, ¿vale? Y luego ya la sesión de mañana estará un poco ya, como digo, el plato finalizado, ya veremos pues en sí los ETFs, cómo buscarlos, cómo identificarlos, los más interesantes para invertir o los más importantes para invertir. Y luego ya en la clase 4 nos comemos el pastel con una, veré si da tiempo a dos posibles estrategias para trabajar directamente con ETFs. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis, como ya os dije también, jlorenzotrading.com, apartado cursos, cómo invertir con ETFs a medio y largo plazo. Tenéis el temario, obviamente, y tendréis las clases. De momento está solo la clase de ayer. Ahora, cuando acabemos esta, en un ratito tendréis la clase 2, la clase 3, la clase 4. Y por cierto, que ayer ni lo comenté, quiero recordar que en la clase del jueves, una vez finalice, tenemos un sorteo. Que así es como empezó todo esto del curso de ETFs, ¿no? Por haber llegado a más de 300 retweets en los tweets referentes al curso, os recuerdo que hay un sorteo que lo haremos en directo ante, bueno, con una aplicación que incluso ante notario, o sea, hay un documento del sorteo y todo, con 2 accesos a la formación de J. Lorenzo Trading, ¿vale? Durante 6 meses, de forma gratuita, pues poder estar con todo el equipo de J. Lorenzo Trading, siguiendo los mercados, analizando y pues, profundizando más y mejorando un poco la lectura y la interpretación de los mercados, ¿vale? Dicho esto, me voy ya, que sabéis, ya los que no me conocíais demasiado, ya veis que me enrollo, pero bueno, creo que es por una buena causa, para dejar todo bien claro siempre, ¿vale? Como siempre, antes de arrancar, antes de entrar en materia, dejo por aquí unos segundos el aviso, disclaimer, advertencia de riesgo que todos debemos de conocer, y nos vamos ya directamente al... Bueno, primero comentar un detalle que ayer comenté brevemente de pasada, dije, la mayoría de fondos de inversión no baten a sus índices de referencia o no baten al mercado. Y por el chat hubo un poco de revuelo, muchos me preguntasteis, ¿pero cómo puede ser esto, no? Fondos de inversión. Pues simplemente un detalle. Esto no es de la segunda sesión, ¿eh? Es algo, digamos, complementario a lo de ayer. Aquí tenéis los principales o algunos de los principales fondos o fondos más famosos, conocidos de España. Y aquí veis la diferencia de rentabilidad anualizada entre dicho fondo de inversión y el mercado, desde que se inicia estos fondos. El mercado está representado por un ETF de iShares, que es el MSCI World, es decir, un ETF que engloba muchas empresas de distintos países del mundo, ¿vale? Y como vemos, de forma anual, solo hay un fondo que gana al índice, al ETF, que replica el índice mundial. Y le gana en un 5,85% cada año. Todos los demás pierden
anualmente, anualmente, o sea, este, por ejemplo, que está desde 2015, pierde un 10% cada año. O sea, en los últimos 5 años ha perdido un 50%. Este de 2015 lo mismo. Este de 2018, 2017. Este de 2012, un 6% cada uno de los 8 años. O sea, pierde un 48% con respecto al índice. ¿Vale? Simplemente como muestra, pantallazo para que os hagáis una idea. ¿Vale? Y ahora sí, empezamos con la clase 2 y quiero empezarla con, además, generalmente cuando explico cosas teóricas, me gusta empezar por aquí. Principales errores, principales fallos que se cometen a la hora de invertir en ETFs. Comentado por mi compañero Luis Feito, que ya veis que aporta mucha ayuda, mucho apoyo a la creación de este curso. ¿Vale? @Luigi Maranello, con doble L, Luigi Maranello en Twitter. Aquí pone principales errores y aquí también, porque, bueno, digamos que, por así decirlo, me veo un poco obligado, ¿no?, a ser un poco correcto. Pero a mí es que lo de ser siempre tan correcto, esto se os queda mejor. Principales cagadas, así, con mayúsculas, cagadas que comete. Aquí pone algunos, no, la mayoría de inversores cuando empieza a operar con ETFs o cuando se adentra en el mundo de los ETFs. Lo primero, comprar los ETFs que están de moda. Los que se ven mucho en las redes, los que tienen campaña de marketing, publicidad detrás. Esto pasa también mucho con los fondos de inversión, ¿vale? Un segundo, que alguien me comenta por ahí que tiene problemas con el audio, lo coloco en el chat. Si hay problemas de audio, salid y volved a entrar. ¿Vale? Lo acabo de colocar ahí. A ver si la gente, bueno, ha sido un compañero solo, pero a ver si lee el chat y puede solucionarlo, ¿vale? Lo dicho, fallos. Comprar los ETFs de moda, los que se crean gestoras con marketing, publicidades que buscan seducirte sin tener en cuenta las posibles consecuencias negativas. Sobre todo ahora lo hemos visto. Cuánta gente interesada en ETFs, todo el mundo buscando de ciberseguridad, ETFs de, yo qué sé, bueno, lo que se os pase por la cabeza. Enseguida que hay algo de moda, todo el mundo. Mañana veremos cuáles han sido los ETFs más buscados en Morningstar, que es una página de referencia de ETFs y fondos, en agosto. Enseguida todo el mundo a buscar el oro, todo el mundo a buscar el Nasdaq. Es como el ansia viva. Ahí, como comenta por aquí Luis a través del chat, ETFs del cannabis, cuando se puso de moda. ETFs de, yo qué sé, si es que, ya digo, ETFs de criptomonedas. Cuidado, calma, calma, calma. Vamos a analizar el ETF. Vamos a ver sus características. Vamos a ver si de verdad, por mucho que parezca atractivo, es interesante o no desde el punto de vista operativo para nosotros, ¿vale? Otro error, comprar un ETF que no entiendas. Más que no, pero no lo entiendes porque es que no te has parado a estudiarlo, no te has parado a analizarlo, no te has parado a conocer realmente qué hay detrás. Simplemente, pues un poco va relacionado con lo de arriba. Te ha llamado la atención, te parece atractivo, parece interesante, como ETFs inversos. Ahora todos quieren ETFs inversos. A ver si pillo la caída. ETFs inversos ya apalancados. A ver si... Hoy vamos a ver que los ETFs inversos no dan la rentabilidad que uno espera y los ETFs apalancados tampoco. Y vamos a explicar los motivos. Vamos a explicar el por qué. No me voy a quedar con... Coge esto, que es muy interesante, mira esto qué chulo. No, 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 argumento. ¿De acuerdo? Creer que todos los ETFs se construyen igual. Que haya dos o más ETFs sobre un mismo mercado o referenciados sobre un mismo índice no significa que se compongan igual, ni que tengan la misma composición y los mismos valores, ni que vayan a tener el mismo retorno. De verdad, hay que analizar un poco, hay que conocer un poco antes de meterse en algo. ¿Vale? Ponerte a hacer trading con ETF si no sabes hacerlo. Lo que hablábamos ayer, centrarte en el corto plazo, empezar a comprar y vender porque piensas, de verdad, al final va a traer problemas. Se complica mucho la gestión del riesgo, la gestión emocional, la parte psicológica. No interesa, de verdad. Yo no tengo por qué deciros esto. O sea, yo, si considerase que operar con ETFs a ultra corto plazo es interesante, jolín, sería el primero que os lo diría. Yo no tengo ningún interés en
enfocarlo a una cosa o a otra, pero si lo digo es por algo, lo digo con conocimiento de causa, ¿de acuerdo? Importante esto también, y esto también es importante para las acciones, sobre todo cuanto menos volumen negocia, cuanto menos líquidas son las acciones o los ETFs, no limitar las órdenes de compra-venta. Al igual que con acciones, en tu orden de compra-venta de ETFs puedes marcar precios. Tú no es bueno en acciones poco líquidas, como digo, lanzar las operaciones a precio de mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces el spread o la horquilla es muy amplio, la diferencia entre la oferta y la demanda es muy amplia y puedes sufrir deslizamientos. Esto es un problema. Muchas veces yo quiero comprar, veo que el ETF está a 10, voy a comprar y lo compro a 10,20 con una acción de baja capitalización. Ostras, ¿pero qué ha pasado? Pues es que ese activo, ese acción, ese ETF, negocia poco volumen. Hay poca profundidad de mercado. Por lo tanto, tu operación se ha cruzado a la primera orden que había de venta. Esto es mucho más complejo. No me voy a centrar ahora en ello, pero es importante, ¿vale? Es verdad que cuando operamos con acciones de gran capitalización o con ETFs de gran volumen, no vamos a tener este problema. Pero bueno, es importante comentarlo, ¿vale? ¿De acuerdo a la idea? Bien, vamos con características. Un poco repasamos lo de ayer, porque al final, cuando comparábamos con fondos de inversión, pues realmente comentábamos características de los ETFs, pero bueno, no viene mal recordarlo, ¿vale? Características, ventajas e inconvenientes de los ETFs como herramienta de inversión. Ya lo dijimos ayer, insisto, voy a pasarlo de forma más o menos rápida. Accesible para pequeños inversores. Es uno de los instrumentos que permite el acceso al capital de las familias, pequeños inversores, que busquen una mayor rentabilidad a sus ahorros. Se pueden encontrar ETFs con relativamente poco capital, lo que hablábamos. La inversión inicial puede ser pequeñísima. Mañana, si queréis, pondremos ejemplos de ETFs que no necesitas más que 10 euros, 15 euros, 20 euros para invertir en ellos, ¿vale? Luego hay que ver rentables si las comisiones de compra-venta te interesan o no, esa es otra historia. Liquidez, ya lo hemos hablado, los ETFs más conocidos, más líquidos, gran variedad de inversores con diferentes objetivos y un volumen elevado. Cuanto mayor sea el volumen, más grande será también la liquidez. Hay que tener cuidado con los ETFs con poco volumen de negociación para evitar que sea un producto no líquido o poco líquido y por lo tanto potencialmente peligroso, ¿vale? Por eso, la sesión de mañana veremos qué interesa, ¿no? Qué es más líquido, qué es menos líquido. Nuevas opciones de inversión para pequeños capitales. Insisto, la diversificación anteriormente mencionada también ha permitido que aumente el número de alternativas para los pequeños inversores, gracias a replicar los movimientos de mercados que pudieran estar limitados solo a inversores institucionales. Permite que los pequeños inversores puedan emplear su capital en esos mercados, inaccesibles de otra manera. Bien, comisiones reducidas, ya lo hemos hablado. Y ya empezamos a introducir conceptos dentro de los ETFs. Otra de las razones que han vuelto interesantes a operar ETFs, las bajas comisiones de gestión, las llamadas TER. Ayer ya lo comenté de pasada. La TER es la comisión de gestión, porque al fin y al cabo, el ETF, pongo un ejemplo, un ETF que replica el SP500, cuando hay una empresa que del SP500 sale una acción y entra otra, el ETF tiene que vender esa acción y comprar la nueva que ha entrado. Es decir, dentro del ETF realmente gestión sí que hay. Por eso pagamos una TER. Claro, cuanto menos necesaria sea esa gestión, más baja será la TER y por lo tanto más baratas serán las comisiones. Este ya es uno de los problemas, lo voy introduciendo, que veremos más adelante, en los ETFs inversos o en los ETFs apalancados. Los ETFs apalancados o inversos diariamente rebalancean. ¿Qué quiere decir rebalancean? Lo que os he dicho. El SEP rebalancea cuando sale una acción y entra otra. O yo rebalanceo mi cartera cuando vendo dos acciones y compro unas nuevas. Pues lo mismo, ¿vale? A menor rebalanceo, generalmente, más baja será esa TER. ¿Qué pasa? En los inversos, en los apalancados, el rebalanceo se realiza de forma diaria y por lo tanto la TER es muchísimo mayor
que en otros ETFs que apenas hacen rebalanceos. ¿Entendéis esto? ¿Vale? Así que ya digo, luego pasaremos a ETFs inversos, apalancados y ETFs hedged o ETFs con cobertura de divisa incorporada para ver que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Lo dicho, además, como se toma de referencia un índice, los costes de compraventa que se dan con las acciones o los fondos de inversión no cotizados no existen en este producto. Aunque sí que habrá que pagar una comisión cuando se venda o se compre este producto. Lo dicho, el ETF tiene la comisión que me compre el broker por comprar el día que compre, por vender el día que venda, y esa TERF, pero que es una comisión implícita, que yo no la pago. Realmente se descontará de la rentabilidad acumulada del ETF. ¿Vale? Eso sí, y aquí voy, no todos los fondos, no todos los ETFs tienen comisiones reducidas, como ya he dicho. También existen ETFs que tienen un coste superior a la media. Podríamos catalogarlos como malos. Bueno, como menos interesantes. ¿Vale? El reparto de dividendos. Otra cosa importante. ETFs de acumulación, ETFs de distribución. Es importante que sepamos qué diferencia hay entre un ETF de acumulación y un ETF de distribución. Y cuando vamos a comprar un ETF, que sepamos si es de acumulación o si es de distribución. Y esto tiene que ver con el reparto de dividendos de las acciones que componen ese ETF, esa cesta de valores. Al igual que las acciones, el trading de ETFs también produce dividendos. Existen dos alternativas para el cobro de los dividendos. Pueden cobrarse como un dividendo más de otro instrumento financiero, o se puede elegir reinvertir los dividendos en el mismo ETF para aumentar la inversión. Los primeros, los que cuando una acción de la cesta reparte ETFs los cobramos, son los ETFs de distribución. Y los últimos, los que reinvierten los ETFs para aumentar la inversión y trabajar ese interés compuesto conforme vaya pasando el tiempo, son los ETFs de acumulación. Desde mi opinión, siempre va a ser mejor un ETF de acumulación que un ETF de distribución. Pero eso es mi opinión, por lo que comento, porque yo prefiero reinvertir los dividendos cobrados para que la bola de nieve, el interés compuesto, cada vez sea mayor. ¿Vale? Para saber que un ETF es de acumulación o de distribución, que pregunta Carmen por el chat, generalmente, cuando busquemos información sobre ese ETF, en el propio nombre, al final pondrá ACC, si es de acumulación, o DI, o DIS, o una D, si es de distribución. Si no encontramos esto, todo esto lo voy a explicar mañana, ¿eh? Si no encontramos esto, lo ideal es ir a la página web de la gestora que comercializa ese ETF, al KID, que ahora hablaremos de lo que es el... ¿Ahora o mañana? Bueno, ya es que ya llevo un cacao. Hablaremos de lo que es el KID y ahí sí o sí te va a explicar, te va a decir si un ETF es de acumulación o es de distribución. ¿Vale? O sea que... Reinversión de dividendos para invertir, para evitar impuestos. Más que nada por eso, porque si compramos un ETF de distribución, al final viene a ser lo mismo, ¿eh? Pero cada vez que cobramos hay que pagar impuestos. En cambio, si los reinvertimos, nosotros pagaremos el día que vendamos por las ganancias, fiscalidad. Pero no cada vez que cobramos dividendos, ¿vale? La ventaja de reinvertir los dividendos es que no se rinden cuentas con Hacienda, o al menos no hasta sacar el dinero del fondo del ETF en el que se encuentre colocado, ¿vale? No lo vas a ver, Carmen. O sea, tú realmente vas a ver que ese ETF gana un 20% al año. Pues tú sabes que en ese 20% ya está incluido lo que viene a ser los dividendos. En cambio, si tú puedes coger el mismo ETF de distribución y de acumulación y verás como el de distribución ha obtenido una rentabilidad mayor que el de distribución. ¿Por qué? Porque ha reinvertido ETFs. ¿Vale? Gran transparencia. Como sucede con las acciones, el precio al que se encuentra este producto dentro del mercado es conocido en todo momento. Es habitual tener esta información dentro de las páginas web de los fondos cotizados de forma diaria.
excepto Vanguard, que los publica mensualmente. Pero bueno, esta transparencia en su valor es algo que no sucede con frecuencia en los fondos de inversión. ¿Esos dividendos no se sabe cuáles son? Sí, sí se sabe. Tú sabes ese ETF, qué acciones tiene, y tú puedes ver de forma pública esas acciones cuando reparten dividendos. ¿Tiene el ETF tiene dentro Apple y Apple reparte dividendos? Pues para ti los dividendos. ¿Tiene Santander y Santander reparte dividendos? Pues para ti los dividendos. ¿Vale? Fiscalidad de los ETFs, simplemente de forma breve, para que lo conozcáis, para que lo sepáis. Fiscalmente reciben el mismo trato que las acciones. Una vez que se saca el dinero destinado a operar el ETF, tributa como si de una acción se tratase. Es decir, por ejemplo, al público español, Hacienda se quedará entre un 19% y un 23% de los beneficios obtenidos mediante el trading de ETFs. Concretamente, la tributación fiscal en estos momentos se realiza de la siguiente manera mediante tramos. Yo compro un ETF hoy. De aquí 10 años vendo el ETF y he ganado un 18%. Pues, perdón, y he ganado 5.000 euros. Pues de esos 5.000 euros, Hacienda me quitará el 19%. Si gano 8.000, pues de los 6.000 primeros me quitará el 19%, de los 2.000 siguientes me quitará el 21%. ¿Que gano 80.000? Pues de los primeros 6.000 euros me quitará el 19%, del 6.001 al 50.000 me quitará el 21% y del 50.001 al 80.000 me quitará el 23%. Ya está, no tiene más misterio, ¿vale? Inconvenientes o problemas de operar con ETFs, ya lo hemos comentado. Riesgo de falta de liquidez. No todos los ETFs son interesantes ni recomendables. Existen tantas opciones que podemos encontrarnos con algunas alternativas donde invertir sea una mala decisión, si tienen un volumen de negociación muy bajo. Si el volumen es pequeño, la liquidez también lo será, lo que puede hacer que nuestro capital invertido se vea retenido hasta encontrar un comprador. Puede ser que no encontremos, que no haya oferta y demanda, exactamente igual que las acciones de baja capitalización, ¿vale? Spread de mercado, exactamente lo mismo. Cuando se compran o se venden ETFs, al igual que las acciones, existe un spread, una horquilla, diferencia entre oferta y demanda. Cuanto menos volumen se negocie, menos líquido sea el ETF, más amplio será este spread o esta horquilla entre los precios. Y eso, obviamente, nos perjudica a la entrada del mercado. Por eso, vuelvo a insistir, hay que operar ETFs líquidos, con elevado volumen negociado, de gestoras sólidas y que repliquen algo sencillo, algo simple. No hay que complicarse la vida ni empezar ahora a volverse locos con los ETFs, ¿vale? A modo resumen, tabla de desventajas y ventajas por mi compañero Luis. Primeras desventajas. Entender cómo funciona un ETF puede no ser sencillo. Es verdad que a lo mejor es complejo, sobre todo si no hacéis un curso como este o si no tenéis acceso a información o a formación relacionada, puede ser complejo, ¿vale? Invertir en ETF requiere de más conocimientos financieros, no es apto para cualquier inversor. Al final, una vez lo simplificas, no es tan... No hay que... Ya digo, si lo simplificas y te centras en los ETFs interesantes, importantes, concretos, no es tan complicado. Pero bueno, si no haces esto, sí. Es necesario hacer un análisis concienzudo de cada gestora y ETF. Muy necesario. Importante hacerlo. Hay que entender las diferencias entre ETFs que replican los mismos índices. Ya digo, hay 25 ETFs diferentes que replican el SP. ¿Por qué cogemos uno? ¿Por qué cogemos otro? Importante. Elegir ETFs líquidos, con bajos costes y buenos tracking errors. Ahora hablaremos de lo que es el tracking error. Conocer los riesgos que asumes en cada posición que tomes. Esto, como cualquier inversión, es importante la gestión del riesgo, saber si una operación sale mal, cuánto estoy dispuesto a perder y tener eso controlado. Definir una cartera con un buen asset allocation. Ahora hablaremos de lo que es un asset allocation. Es interesante tenerlo en cuenta a la hora de decidir por qué ETFs me decido para invertir. O más que por qué ETFs, por qué activos en general me decido para invertir. Utilizar los servicios de los votados como mejores brokers para ETFs. Hombre, esto es importante, ¿no? Siempre si han sido votados como mejores ETFs será por algo.
que mejores condiciones operativas tengan, que tengan comisiones más baratas, que no den problemas, ¿vale? Y luego, ya lo he dicho, evitar invertir en ETFs sofisticados como ETFs sintéticos. Ahora veremos la diferencia entre un ETF físico y uno sintético, apalancados, hedged, inversos. Ventajas, resumiendo ya y repitiéndome, bajas comisiones, amplia diversificación en una sola operativa, ETFs que dan acceso a un gran número de mercados, sectores, factores, alta liquidez de los buenos ETFs, utilizando ETFs sabes en todo momento en que estás invirtiendo, porque tú puedes ver exactamente todos los valores que componen el ETF. Con ETF reduces el nivel de riesgo, al aumentar la diversificación reduces el riesgo. Por su propia filosofía, un ETF está muy diversificado, vuelvo a lo mismo, puede estar compuesto por centenares de acciones, puedes cobrar dividendos, ya lo hemos hablado también, y es un mercado en continua expansión. Cada día prácticamente hay nuevos ETFs, las gestoras crean nuevos ETFs y cada vez es más amplio este mundo, ¿vale? Eso, José Ramón, sí, es investigar un poco. Realmente yo ya lo he comentado en muchas ocasiones. Yo trabajo con DEGIRO porque es que para pequeños inversores los costes son infinitamente más bajos que cualquier otro, ¿vale? Bien, problemas de los ETFs apalancados, inversos o hedged. Esto que está tan de moda ahora, ¿no? ¿Cuánta gente me ha preguntado estas últimas semanas por Twitter, por correo electrónico? Javier, ¿conoces algún ETF inverso del Nasdaq? A ver si gano la caída. Cuidado con esto. Y explico por qué. Los resultados diarios de la cotización de un ETF inverso es la rentabilidad inversa diaria a la de su índice de referencia. Hasta aquí todo claro. Es decir, los ETFs inversos suben, tú ganas dinero con un ETF inverso cuando su activo de referencia baja y viceversa. Ejemplo, el SP500 hoy sube un 10%. Si tú has comprado hoy un ETF inverso del SP500, perdón, vale, el SP500 baja un 10%. Si tú has comprado hoy a las 3:30, cuando abre el SP500, un ETF inverso del SP500, ganas un 10%, ¿vale? Ganas si el índice de referencia cae. Es por ello que este tipo de ETFs inversos son usados por algunos operadores con tal de obtener retornos positivos en entornos negativos de mercado. Es aquí donde viene el problema de los ETFs inversos. Lo comentado anteriormente es verdad, es decir, si el ETF, si el índice baja, el ETF gana. Pero solo en un día. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el SP500 hoy está en 100 y en los próximos 20 días baja a 80, es decir, baja un 20%, tú comprando un ETF inverso del SP500 en 100, no ganas un 20%. ¿Por qué? Porque estos ETFs tienen la misión de producir el retorno inverso con referencia diaria, por lo que son rebalanceados diariamente. Es decir, tú solo ganas el mismo porcentaje de forma diaria, pero al día siguiente hay un rebalanceo, por lo tanto tú vuelves a partir de cero. Por lo tanto, vuelves, en este caso, al día siguiente ganas menos que lo que ha bajado el SP en el acumulado de los 2 días. ¿Vale? Es un poco complejo de entender, pero quiero que os quedéis con la idea. Esto no es, yo compro un ETF inverso del SP500 y el SP baja un 40% en 6 meses, yo gano un 40% en 6 meses. No. Cada día tú ganas menos dinero, porque el porcentaje de caída del SP cada día va siendo menor, porque parte de un precio más bajo. ¿Entendéis esto? ¿Vale? Sé que puede ser complejo, pero intentad abrir la mente, ¿vale?
Da igual, Raúl, en este caso, aunque el IBEX baje un 50%, tú nunca vas a ganar ese 50% con un ETF inverso del IBEX. ¿Vale? Claro, entonces, ahí está. Si quieres estar preocupado todos los días de comprar a las 3:30 y vender a las 10, hora peninsular española, lo puedes hacer. Pero va a haber días que el SP va a subir. Dentro de esas caídas, va a haber días que el SP va a tirar para arriba. Y tú te la vas a comer con patatas. Es decir, tú no vas a ganar el rango de los meses de caída. ¿Me explico? Por eso es tan complejo y por eso no es tan interesante como parece. Vale, que sí, que si el SP500 cae un 40, tú a lo mejor te llevas en el sumatorio un 25, un 27, un 28, que ya es. Pero no estás ganando lo que ha caído el índice de referencia. Para eso, opera con un CFD sobre el índice que ganas o pierdes exactamente lo mismo que haga el índice. No te vayas al ETF. El ETF inverso no es interesante para esto. Claro, y encima, ojo, he comentado esto de entrar y vender a las 3:30 y a las 10 cada día, pero si hay gaps, tampoco los aprovechas. O sea, es que es muy complicado. ¿Entendéis? Ahí está. Es que lo ideal es ir a buscar en este caso, un instrumento. Correcto, José Manuel, también las comisiones de comprar y vender diariamente. Además, o sea, ¿vale? Insisto, si a alguien le apetece operar con ETFs, adelante, inversos, adelante. No hay ningún problema. Pero que nadie espere que como el SP cae un 40, él va a ganar un 40. ¿Vale? Sí, especulativo, o bueno, o poder aprovechar de las caídas, pero ya digo, no en la misma medida que el propio índice. ¿Vale? Esto mismo, que no lo he plasmado en diapositiva, pero esto mismo pasaría con los apalancados. ¿Vale? Tú compras un ETF apalancado y si hoy el Nasdaq sube un 3, tú ganas un 6. Pero al día siguiente se rebalancea. Por lo tanto, no esperes en el acumulado que el Nasdaq suba un 40, tú llevarte un 80. Eso no va a pasar. Te llevarás, lo dicho, un 60 y pico, un 70, el acumulado de cada día. Pero no te vas a llevar todo. ¿Vale? En los ETFs apalancados existen ETFs apalancados por 2 y ETFs apalancados por 3. ¿Vale? Y existen ETFs inversos apalancados por 2, ETFs inversos apalancados por 3. Además, pensad una cosa que es de cajón. Tú con un ETF a la baja nunca jamás puedes ganar más de un 100%. Es imposible. Porque el mercado cae, nunca va a llegar a cero. O sea, tendría que llegar a cero para llevarte un 100%. ¿Me explico? ¿Vale? Pues eso, especulativo, comisiones, pequeños inversores sin conocimientos que no saben todo esto y los operan sin problema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo dicho, voy a ponerlo numéricamente porque sé que es algo un poco más complejo. Vamos a poner un ejemplo que seguro ayuda a entender cómo funciona. Empezamos con un índice a 100, ¿vale? El que sea. Lo llamamos SP, lo llamamos IBEX. El primer día el índice cae un 10%. Ahora el índice está en 90. El ETF inverso está en 110. Y el doble inverso en 120. Hemos ganado el doble. Al día siguiente, el índice vuelve a 100. O sea, sube. Pero sube un 11%. Porque subir de 90 a 100 es subir un 11%. ¿Esperarías que los ETFs inversos volvieran al punto de partida? Es una pregunta. El ETF inverso perdería un 11 desde 110, bajando hasta los 97,8 puntos. El ETF doble inverso perdería un 22 de 120, bajando hasta los 93,3 puntos. ¿Entendéis? Ahora, como sube un 10, baja un 10 y tú estás perdiendo más dinero, ¿te ves perjudicado al operar con ETFs inversos e inversos apalancados? Los ETFs inversos son un buen ejemplo de activos complejos que pueden causar pérdidas a los inversores que no estén familiarizados con la estructura de los derivados. ¿Vale? Y luego otro ejemplo también son los ETFs hedged, que son los ETFs que cubren la divisa. Esto es importante,
También vamos a ver que hay ETFs, por ejemplo, un ETF que replica el SP500 en euros y un ETF que replica el SP500 en dólares. Ah, pues yo, como mi cuenta está en euros, compro el de euros. Así, la divisa no me afecta. No, perdona. Claro que te afecta. El ETF que replica el SP500 en euros, como el SP500 está en dólares, la rentabilidad va a ser mayor o menor, porque ya lleva implícito el tipo de cambio dentro. ¿Me explico? Muchas veces la gente dice, ah, no, yo opero el de euros, que es mejor porque mi cuenta está en euros. Que no, que si el ETF está en euros, pero el activo que replica, en este caso el SP, está en dólares, a ti la divisa te afecta igual. Y si dices, bueno, pues opero el de dólares y así hará exactamente lo que haga el SP500. Sí, hará exactamente lo que haga el SP500, pero tus euros ahora valen menos porque el eurodólar ha cambiado, con lo cual, claro que te perjudica. El tipo de cambio de divisa nos perjudica siempre. Ahora bien, hay ETFs que llevan incorporada la cobertura de divisa, que bueno, se supone que la eliminan, pero no la eliminan. Como mucho la minimizan. ¿Por qué? Porque cubrir la divisa está expuesto también a que el gestor del ETF decida cuándo cubrirla, por qué cubrirla, cuándo cerrar esa cobertura. Por lo tanto, ¿qué pasa con los ETFs hedged? Que es imposible que haya un gestor de ETF que sepa cuándo el eurodólar va a tocar un mínimo y sepa cuándo el eurodólar va a tocar un máximo. La divisa te va a afectar en cierta medida, ¿vale? La minimiza, sí, porque está pendiente de ello, ¿vale? Ahora bien, al intentar minimizar la divisa, ¿qué pasa? Que el gestor va a tener que estar más encima. ¿Y entonces qué va a pasar? Que la TER, volvemos al principio, la comisión implícita del ETF va a ser más elevada, porque hay un gestor ahí currándoselo. Entonces, al final, nos perjudica también por ese lado. Vuelvo a lo mismo. Vamos a lo sencillo. Vamos a lo práctico. Vamos a buscar, que lo veremos mañana, los ETFs líquidos, transparentes, de gestoras sólidas, de mercados, lo mismo, transparentes, visibles, conocidos. Por ejemplo, Sebastián sería uno de ellos, correcto. ¿Vale? Sería un ejemplo. Bien, bueno, los ETFs con cobertura tienen el objetivo de minimizar la incertidumbre derivada de los movimientos del tipo de cambio de divisa, tal. Aquí hay una teoría, que esto sí que se sale del tema totalmente. Esto se realiza mediante la suscripción de contratos a plazos de divisas currency forward, ¿vale? Sí, por supuesto que sí, Javier. Los hay. Mañana vamos a ver, bueno, no te voy a decir tropecientos, pero vamos a ver varios. Que repliquen al Nasdaq, de distribución de acumulación, físico sintético, todo lo que queráis. Yo me voy a quedar, insisto, que ahora lo voy a comentar, con los físicos de acumulación. Pero sí, vais a ver que hay, vamos, el abanico es inmenso, ¿vale? Mañana lo veré, eso es la sesión de mañana. Mañana es cuando ya, lo que os decía, tercera sesión en la cual ya dejamos el plato preparado. Últimos detalles de la receta para dejar el plato preparado. Y en la sesión del jueves, la última, nos comemos el plato ya. Y luego hay gente que le ha gustado preparar la receta, le ha gustado comerse el plato y quiere aprender nuevas recetas y nuevos platos. ¿Vale? Pues entonces ya, a continuación de este curso, habrá que seguir con la formación de J. Lorenzo Trading. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Claro, José Ramón, ese es el problema. Al final es lo que te digo. Tú dices, vale, que me cubra la divisa un poquito. Bueno, pues apuesto por este. Pero hay que medir esa TER, si es interesante o no. Al final es ver rentabilidades pasadas que no garantizan nada, pero sí que puedes decir, ostras, el SP subió un 20 y este ETF subió un 16. ¿Qué narices pasa aquí? ¿Por qué hay tanta diferencia? Como vamos a ver ahora, ¿por qué es tan alto el tracking error? ¿Vale? Bien. Ahora bien, en resumen, ¿en qué fijarnos para elegir ETFs con seguridad?
Si es la primera vez que nos adentramos en el mundo de los ETFs, aquí tienes una serie de consejos prácticos que te pueden ayudar. Que replique un índice con buen histórico, de crecimiento a medio y largo plazo. Dejaros de rollos. Un sector económico, un índice de referencia de un país, un factor económico y poco más, realmente. Pensar solo a largo plazo e ignorar la cotización diaria. Evitar el apalancamiento. Es un arma de doble filo, como bien sabéis, o como espero que sepáis muchos. Elegir un ETF que apueste por una buena diversificación. Nada de solo bancos o nada de algo muy concreto. Irse a ETFs. Quiero un ETF de un subsector, de lo que os decía, de empresas de servicios públicos. Algo tan concreto, al final, lo mejor es diversificar. Minimizas el riesgo, ¿vale? Seleccionar un ETF de acumulación para reinvertir ganancias y evitar al fisco mientras incrementamos nuestra rentabilidad futura. Eso es opinión personal, ¿eh? Que repliquen un mercado real, alejándose de productos complejos como swaps, que es lo que son los ETFs sintéticos. Ahora lo veremos. Elegir siempre aquellos con una gran liquidez y volumen de negociación, ¿vale? Con esto, con estas directrices, vamos por buen camino. iShares Core SP500 UCITS, sin problema. Sí, sí, Carmen. iShares, buena gestora, replica el SP500. Ahí faltan más pistas. Habría que ver si es de acumulación o de distribución. Había que ver si es físico o sintético. Pero entiendo que debe ser que no vas a tener ninguna pega, vamos. ¿Vale? Bien, pues acumulación y físico, mejor que mejor. STF es perfecto para replicar el SP500. iShares Core, SP500, UCITS. De acumulación y físico. Falta también ver si es en dólares o en euros. Que no cambia nada, pero si es en dólares, hará exactamente lo mismo que el SP. Si es en euros, lo hará un poco peor. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está perjudicando. Ya está. Últimamente me refiero. ¿Vale? Bien. Vamos ya con conceptos importantes que debemos conocer al invertir con ETFs. Al invertir en un producto necesitamos conocer bien varios elementos relacionados con los ETFs para que nuestra inversión sea lo más rentable y segura posible. O mejor dicho, que se adapte exactamente a lo que buscamos y queremos. Vamos a conocer los tipos de Asset Allocation. Olvidaros de los nombrecitos, ¿eh? Los nombrecitos técnicos yo los pongo porque los tengo que poner, pero al final esto hay que ser el lenguaje de la calle. No hace falta ser ningún experto para dominar esto, ¿vale? La importancia de los benchmark o las diferencias entre ETFs sintéticos y físicos son algunos de los conceptos que debemos conocer en profundidad. Nuestra inversión dependerá en gran parte sobre entender y comprender cómo influyen estos conceptos en los ETFs elegidos y su seguridad. Bien, vamos por el principio. Vamos con el Asset Allocation. Consiste en el análisis de nuestros objetivos económicos, el entorno económico y el riesgo-recompensa de cada vehículo financiero del que tenemos disponible a la hora de invertir. Es decir, es la estrategia que llevamos a cabo para repartir nuestro capital entre las distintas estrategias, enfoques e instrumentos financieros. ¿Vale? Yo lo he comentado muchas veces, además lo he hecho público en Twitter. Yo destino un cuarto del capital que tengo para invertir. Yo tengo dos cosas: capital para invertir, capital para ahorrar. Para mí son cosas diferentes. Del capital que tengo para invertir, el 40% lo destino a mi cartera de acciones a medio y largo plazo. El 20% lo destino a mi sistema de supersectores de Estados Unidos en mensual. Otro 20% lo destino al sistema cruce dorado con índices. Y otro 20% lo destino a operativa swing trading, es decir, de corto plazo, en Forex, en índices, en oro, podríamos meter en ese saco también, a buscar spreads, fortaleza, debilidad, y ya está. Esa es mi asset allocation. Es, podríamos decir, una especie de plan de trading, pero de forma más genérica y enfocado a largo plazo. ¿Vale? En función de nuestra aversión al riesgo a la hora de invertir, la composición de nuestro asset allocation variará para adaptarse a lo que estemos buscando. Yo tengo muy claro que a medida que me vaya haciendo mayor, esto lo iré readaptando. ¿Por qué? Porque a lo mejor cada vez quiero dedicarle menos tiempo, a lo mejor cada vez quiero, yo qué sé, no lo sé, es un ejemplo. Sí, el sistema supersectores mensual es con ETFs, Carmen. Y luego toda la parte de ahorro, que esa no la cuento, es con ETFs, ¿vale?
Si incluimos los ETFs en nuestra asignación de activos, estaremos manteniendo una posición ligeramente conservadora. Para mí los ETFs están en un término medio. Ni es renta fija, ni es renta variable, derivados financieros. Es un punto ahí intermedio, ¿vale? Son una herramienta muy interesante, tanto para inversores agresivos como para inversores precavidos, ¿vale? Obviamente, cualquier inversión lleva riesgo, hasta lo más precavido posible, lleva riesgo. Entonces, aquí tenemos, pues, depende del entorno económico, depende, lo dicho, la versión al riesgo de cada uno. Diferenciamos tres perfiles de inversor. Inversor agresivo, ¿por qué no es renta variable? ¿El qué, Pau, no es renta variable? Ahí me he perdido. ¿Qué no es renta variable? ¿El ETF, por qué no es renta variable? No sé. Un ETF, jolín, es... O sea, el ETF, lo que tiene dentro de su cesta, sí es renta variable, son acciones, pero no es una. Son 300, 500, 1600. No sé si va por ahí la pregunta, es que me estoy... ¿Vale? Lo dicho, perfil de inversor agresivo, pues obviamente operamos más a corto plazo, buscamos movimientos más rápidos, activos más volátiles, inversión neutro, que yo os digo que ahí englobaría los ETFs, o perfil conservador, inversión a muy largo plazo, con marco temporal amplio, ¿vale? Esto es lo que sería el asset allocation, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues ahí ya cada uno valorará. Obviamente lo ideal realmente es combinar todo, ¿vale? Pero cada uno decide. Sí, me refería, Pau, a que lo meto en un punto intermedio. O sea, que no es comprar una y vender una acción, ni que no es, que es menos arriesgado que una acción, por lo que hemos hablado, por la diversificación. Por supuesto, sí que es renta variable, porque todo lo que compone la cesta son activos de renta variable. ¿Vale? Me refería a eso, al grado de riesgo entre comprar una acción o comprar un conjunto de acciones. ¿Vale? Siempre es menos arriesgado comprar el SP que comprar Apple. O comprar el IBEX que comprar el Santander. Por la diversificación. ¿Vale? Perfecto. Bien. Aquí, importante, diferencias entre ETFs sintéticos y ETFs físicos. Hemos comentado ya que los ETFs pueden realizar tanto una réplica física de los fondos de inversión, la cesta de valores, o una réplica sintética. Aunque parecidos en su forma de buscar la rentabilidad, los ETFs sintéticos y los físicos tienen diferencias importantes que hay que tener en cuenta. En función del ETF elegido, las características intrínsecas a cada alternativa, como el tracking error, ahora veremos lo que es, serán diferentes. Entonces, la principal diferencia está en el riesgo que asumimos como inversores. ¿Por qué? Porque en un ETF sintético se lleva a cabo un swap con una entidad inversora para garantizar el valor futuro del ETF que hemos adquirido. Es decir, trabaja con derivados financieros, no es compro las acciones, las meto en la cesta y ya está. Esto es el ETF físico. El sintético, como digo, lo lleva a cabo a través de derivados financieros, generalmente el swap. Esto implica que en caso de quiebra de la entidad que realiza la contrapartida del swap, es posible que no podamos recuperar la inversión realizada. Para que quede más claro, veamos cuáles son los puntos clave de un ETF físico y uno sintético. Dependiendo de si el ETF adquiere todos los valores del índice o solo una muestra de los mismos, nos encontraremos ante dos distintos modelos de instrumento financiero. Aquí me meto ya en un jardín, pero no os preocupéis. Está el ETF de réplica física completa, que es la sencillez de su método de trabajo, el escaso tracking error. Aquí los inversores. Tracking error es el diferencial entre lo que replica y la rentabilidad que obtiene el ETF, ¿vale? Si el SP500 este año hace un más 20% y el ETF que replica el SP500 hace un más 20,2%, tiene un tracking error muy pequeño. Sabemos que es un buen ETF para el futuro. Si el SP hace un
más 20 y el ETF que lo replica hace un más 18, tiene un tracking error muy grande. Hay que ver por qué y saber que ese ETF es mejor no operarlo en el futuro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ese es el tracking error. Por eso, lo ideal es un ETF de réplica física. Eso es lo ideal, porque sabes que lo que hace el gestor del ETF es comprar cada una de las acciones que están en la cesta y ya está, y te despreocupas de todo. Sí, hay ETFs de renta fija con bonos, sí que los hay. Para mí, Javier, ninguna, porque más que nada muchas veces es verdad que la TER es más baja, a veces, pero es que el riesgo que corres no merece la pena. Esa es otra, el ETF sintético no te va a generar los mismos dividendos, porque no tiene todas las acciones en la cesta. Entonces, al final hay cosas que dices, mira, en ambos casos, voy a lo claro, el ETF basado en una réplica física, ¿vale? Es posible que preste alguno de los valores que forman parte de su cartera a cambio de una comisión. ¿De acuerdo? O sea que ya digo, para evitar la falta de liquidez de los valores en los costes de transacción sean un problema, se hacen análisis y cálculos para elegir un número representativo de los valores del fondo que ofrezca una rentabilidad lo más parecida posible a la esperada por el fondo completo. Ya está. ¿Vale? ¿El ETF sintético? Pues hacen que no sea necesario tener la tenencia física de los valores que forman el índice. De esta manera permite que los pequeños inversores también podamos tomar referencias de mercados muy difícil de acceso para nosotros. Cuando se realiza el ETF sintético, la rentabilidad de este índice se obtiene mediante el empleo de un swap que garantice la rentabilidad del índice. ¿Vale? Como contra, tiene el riesgo que en caso de quiebra de la contrapartida del swap, los inversores pueden encontrarse en una situación delicada sobre su inversión, pudiendo llegar a no cobrarse total o parcialmente. Esto es lo de siempre, no os preocupéis demasiado porque es difícil que pase, pero hay que comentarlo todo. ¿Vale? ¿Qué es el tracking error? Lo dicho, diferencia entre lo que quiero replicar y la rentabilidad que obtengo. ¿Vale? Normalmente la distancia entre el índice y su réplica es de unas pocas décimas, pocos puntos, con lo que apenas hay diferencia, pero puede darse el nada deseable caso de que la brecha entre ambos sea mucho más grande, como en los ETFs inversos, como en los ETFs apalancados, como en los ETFs hedged, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando los inversores nos acercamos por primera vez a estos términos, es habitual que los confundamos pensando que son equivalentes. Pero el tracking error en los ETFs es un índice que refleja la volatilidad a la que nos enfrentamos dentro de la inversión realizada y que compara la rentabilidad del fondo cotizado en el que estamos contra el benchmark. ¿Qué es un benchmark? El índice de referencia. ¿Vale? Por su parte, la diferencia de seguimiento enfrenta las rentabilidades que ha logrado el fondo cotizado contra su índice de referencia, una vez llegada la fecha final de la inversión y tras descontar todos los costes de gestión que se deben abonar. Y lo último ya, lo mismo. ¿Qué es un benchmark? Pues para entender mejor el tracking error tenemos que conocer también qué es un benchmark y cómo se relaciona con nuestro fondo cotizado. De forma sencilla. Un benchmark es un índice de referencia que se emplea para comparar el fondo cotizado con los resultados del índice al que se enfrenta. Supongamos que nuestro fondo ha tomado como benchmark de referencia el SP500 y que el SP500 ha subido un 5. Si nuestro ETF ha logrado un 4,8, pues es algo menor de lo esperado, pero no está mal. En cambio, puede ser que hayamos conseguido un 5,4. Pues aún lo hemos hecho mejor que el ETF de referencia, que esto también pasa, ¿eh? Hay veces que el SP sube un 20, nuestro ETF sube un 21. De lujo, también puede darse el caso, ¿eh? ¿Vale? Es menos frecuente, pero también puede darse el caso. ¿De acuerdo? Dicho esto, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, para que lo veáis aquí. Ponemos uno que habíais dicho vosotros. Por aquí. Teaser score, tal, 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 tal. Por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? BlackRock. Mira, el CSPX lo habíais comentado antes por ahí, pero bueno, me quedo con este de BlackRock, ¿vale? ¿Cuánto lleva este ETF que replica el SP500 en lo que llevamos de año? Un 7,23 de rentabilidad a cierre de ayer. ¿Cuánto lleva de rentabilidad
el propio SP500 en lo que llevamos de año a cierre de ayer. Pues cogemos el SP, vemos en lo que llevamos de año. No, aquí no. Espera. Aquí sí. Quito el Nasdaq, quito el Russell. SP500 es lo que llevamos de año. Bueno. A 7, un 6,52. El SP lleva un 6,52 y este ETF lleva un 7,23. Pues de lujo. Es un ETF que replica fielmente al SP500 y encima, concretamente este año, por el motivo que sea, está ganando más que el SP. Pues genial. Sabemos que es un buen ETF. Sabemos que es de acumulación. ¿Vale? Aquí tenemos el kit, que lo veremos mañana. Y aquí habla siempre, pues eso. ¿Veis? Perfil de riesgo 6, cuando la renta variable se considera 7. A esto es lo que me refería antes, ¿vale? Que ha habido ahí un poquito de lío. Los gastos que tiene, fijaros, gastos corrientes. La TER, 0,07. ¿Por qué? Porque es muy baja. Porque solamente está replicando al SP. Correcto, por aquí comenta José Manuel que este plus de rentabilidad puede ser porque acumula dividendos. Y el SP, como tal, no los acumula. Pues tiene todo el sentido del mundo. ¿Vale? Y aquí veis, fijaros, la TER, la TER se paga cada año y tampoco la pagamos, se descuenta de la rentabilidad final. Esto es anual. Y ya digo, tú no la pagas. Tú al final ves, mirad, el fondo y el índice de referencia, en este caso el SP500. ¿Veis lo bien que lo ha replicado durante todos los años? Prácticamente similar, siempre un poquito por encima. Entiendo que por el tema de los dividendos que estamos comentando, pues sabemos que este ETF es de garantías. Sabemos que este ETF, si yo quiero replicar el SP, cumple fielmente lo que yo busco. ¿Entendéis? ¿Vale? ¿De acuerdo? No empecéis a preguntarme, ¿y este ETF? ¿Y este ETF? ¿Y este ETF? No. Si queréis preguntármelo por correo electrónico, no tengo problema. Pero de repente me acabáis de bombardear con 8 ETF. ¿Qué me parece este ETF? No puedo, lo siento, de verdad. Por correo electrónico lo que necesitéis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Mañana os diré mogollón. O sea, la sesión de mañana es para eso, para ver ETFs de índices, de sectores, de factores, todo, para ver su rentabilidad del último año, de los últimos X años, cómo han replicado. Ese es el objetivo. Ojo, la sesión da para lo que da, tampoco puedo ir ahí al mínimo detalle, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto, el por qué se llaman así, bueno, el nombre que le han dado, no lo sé. Si la TER es anual y tienes el ETF un mes, correcto, Víctor, tú verás que tú, en tu rentabilidad del tiempo que lo tengas, al final es que no, ya te digo, es que no lo vas a ver y no vas a poder verlo. Pero sí, sería proporcional. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos si es ETF físico o sintético? Pues eso, por aquí, la clasificación de fondo que tiene por objetivo tener la rentabilidad de su inversión, tal. El fondo trata de replicar el índice manteniendo los valores de renta variable que compone el índice en proporciones similares a este. Ya sabemos que es físico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Siempre aquí en el kit que se llama, está toda la información. Siempre, tiene que estar, es obligado. ¿Vale? Los gastos, tal, rentabilidad pasada, información práctica. ¿De acuerdo? ¿Claro más o menos la idea? Perfecto. Pues nada más, compañeros. Como os decía, también se pueden ver los componentes que compone el ETF también. Aquí no, pero habría que irse a
por aquí. Ahora mismo. ¿Estaría bien hacer aportaciones periódicas al ETF? Sí. De hecho, eso es lo que yo hago en el modo ahorro que os decía, que eso no lo cuento a nadie más que a los alumnos de J. Lorenzo Trading. Yo lo hago particularmente. El KID no cambia, el documento KID no cambia nunca. Bueno, no, o sea, si hay algún cambio se actualizará, pero no debería de cambiar. Evidentemente sí, se puede modificar y si tú estás, si hay algún cambio te lo tienen que notificar, claro que sí. ¿Vale? Pero ya digo, no os preocupe demasiado en ese aspecto porque, bueno, estamos hablando de teasers de BlackRock, no estamos hablando de Casa Pepe, ¿vale? Bien, lo dicho, ya sabéis, ahora en un rato estará por aquí la grabación de esta clase. Mañana nos vemos en la clase 3, alternativa de ETFs USA desde Europa. Esto también es verdad que, cuidado, para la gente de Latinoamérica, que sé que por aquí hay compañeros de Latinoamérica porque lo están viendo, ellos esta clase les da igual, porque ellos pueden operar los ETFs USA. Así que ahí tiene una ventaja interesante con respecto a nosotros, aunque insisto, cada vez más hay ETFs europeos que replican perfectamente los índices, los sectores y ya podemos decir que ya no tenemos pegas realmente a la hora de trabajar con ETFs. Bueno, ellos tienen muchas más alternativas, muchas más opciones, ¿vale? ¿De acuerdo? La gente que vive en Reino Unido entiendo que debe de estar con la ley MiFID. Si abrís cuenta en dólares, da igual. No cambia nada eso. Tener una cuenta en dólares no implica nada. Ni puedes operar con ETFs USA, ni te libra del tipo de cambio, ni nada por el estilo. Como ahora solo podemos usar ETFs europeos para hacer referencia a los americanos, se puede operar con el horario en el que el mercado europeo esté cerrado. Eso, cada ETF tendrá su horario. Luis, cada ETF abrirá un horario, pero muchas veces los ETFs son europeos, pero cotizan en el mercado americano y hay otros que no. ¿Vale? O sea, eso depende del ETF. Pero tampoco es algo que, ya digo, a ver, si vais a operar a corto plazo, que espero que no lo hagáis, pero si no el horario es que no os debe de preocupar demasiado. ¿Vale? Tampoco. No, hay que tenerlo en cuenta, pero. ¿De acuerdo? Pues nada más, compañeros. Cualquier duda que tengáis, insisto, más personal, me la podéis comentar por correo electrónico en info@jlorenzotrading.com. Nos vemos mañana en la clase 3 para dejar la receta preparada y ya el jueves nos la comemos, ¿vale? Gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por las palabras del chat. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.